Leo, con Juan, con Jonathan, con Efren. Yo voy a hacer trampa acá porque yo le voy a decir a Efren en algún momento que diga algunas cosas también sobre este proyecto porque Efren ha estado, Efren ha estado trabajando en esto conmigo, ¿no? Y me gustaría también que compartiera algunas de las cosas que vamos a hacer. Yo la verdad, yo les quiero contar la historia de esto. Y les quiero contar la historia de esto porque la verdad que lo que más me interesa es sus ideas y sus opiniones sobre lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer, ¿no? Y les cuento un poco cómo empezó todo esto. Esto empezó en el año 2008, cuando yo estaba en la CAF, ¿no? No sé si Abenamar ya había entrado en la CAF en el 2008, pero todavía no. Imagínate, esto es antes de Abenamar. Entonces, cuando estábamos en la CAF, nosotros decidimos contratar un estudio sobre diáspora latinoamericana. En ese momento yo era el director de políticas públicas y competitividad en la CAF, ¿no? Y se presentó una cosa un poco casual, ¿no? De una gente desde Perú quería estudiar un poco la diáspora peruana fuera del Perú y nosotros al final terminamos armando un grupo, ¿no? De varios investigadores en varios países que se dedicaron a estudiar el tema de la diáspora. El equipo de Venezuela, entre otras personas, estaban, y seguramente ustedes conocen a varios de ellos, está el profesor Lorenzo Lara, ¿no? Y estaba también Álvaro Briceño, que en aquel momento colaboraba mucho con ellos en el tema de negocios digitales, ¿no? Ese es el primer estudio que yo conozco que se haya hecho sobre diáspora venezolana, porque en el 2008 todavía el tema de la diáspora venezolana no era un tema muy importante, ni tampoco el tema de la migración. Pero ellos en ese estudio analizaron la diáspora venezolana y la diáspora colombiana y aprovecharon que tenían a negocios digitales para hacer una encuesta por internet de estas diásporas y un poco cómo pensaban que se podían reintegrar con sus países. El otro día tuvimos una conversación con Lorenzo y con Álvaro Briceño, porque estábamos recordando haber hecho este estudio y la idea era qué podemos hacer ahora, ¿no? Ahora que es un tema todavía mucho más candente. Ese fue como un poco el origen de esto. Luego, obviamente, estar aquí todos nosotros, ¿no? Yo cuando hablo de esta red, yo la llamo mi diasporita, ¿no? Porque esta es nuestra diasporita, esta es nuestra diáspora IESA. Y esta es una diáspora que es muy potente y en la cual nosotros hacemos muchas cosas y trabajamos en muchas cosas, ¿no? Y esto fue como un ejemplo de una diáspora con un propósito. Y el propósito de nuestra diáspora, por lo menos en los capítulos nacionales, siempre ha sido tratar de ayudar a nuestros compañeros del IESA a través de diferentes cosas. Efraín aquí sabe mucho de lo que hemos hecho, desde traer headhunters hasta organizar pinis en el retiro, para que la gente se desahogue, hasta enseñarlo, a traer a gente que les puede, no que les enseñe a emprender, sino que les enseñe cuáles son algunas de las fuentes de financiamiento para emprender en España. Entonces, inspirado un poco en ese trabajo, nos conseguimos, Lorenzo y yo, eh, queriendo hacer una propuesta de medir el valor económico de la diáspora, ¿no? Ese era como nuestro primer objetivo. Y para medir el valor económico de la diáspora, un poco lo que queríamos saber era si podíamos calcular o tener un estimado, o sea, obviamente tenemos un estimado de los números de cuánta gente hay fuera y quiénes viven, pero queríamos ver si podíamos tener un estimado de cuánto dinero podía tener esta diáspora. Cosa que es muy complicada, porque la primera cosa que las diásporas, sobre todo la venezolana, no quieren contar es que cuánto dinero tienen ni en qué han invertido, etcétera. Pero estábamos buscando mecanismos alternativos para. Entonces, nosotros con esta propuesta fuimos contactados por Ashoka, ¿no? O sea, Ashoka es la red de emprendedores sociales que yo no sabía y me enteré en ese momento que tiene una división de diáspora internacional y que básicamente el objetivo que tiene Ashoka con la diáspora internacional es que las diásporas apoyen a los innovadores sociales en sus países de origen, ¿no? Entonces, a través de Ashoka nos enteramos de varias iniciativas que estaban haciendo, como por ejemplo Venezuelan Tech, que seguramente Juan Ernesto conoce la iniciativa, porque son gente de Google, ¿no? Que ellos han identificado y que si quieres luego nos cuentas tú un poco más de esto, y que esta diáspora
lo que está haciendo es básicamente ayudar a otra diáspora tecnológica, ¿no? En emprendimientos y en proyectos, ¿no? Y la confluencia de todas estas cosas que pasó por empezar a dirigir el International Faculty y tener interacción con diáspora muy potente nuestra como Ricardo Hausmann, Moisés Naín, y luego empezar también a trabajar con Ashoka en el lanzamiento de una especie de, digamos, con la misma idea de Venezuela Centec, extenderlo para otros miembros de la diáspora venezolana, sobre todo empresarial, y que esa diáspora venezolana empresarial apoyara a los emprendedores sociales. Y ahí hicimos un evento de kickoff de esta iniciativa con Sumito Esteves y con Laureano Márquez, ¿no? Porque la verdad es que ellos tienen una capacidad de movilización bastante fuerte. Y finalmente aterrizamos en el proyecto en el que estamos trabajando y les voy a contar un poco varias de las cosas que están yendo en paralelo con el proyecto. El proyecto que nosotros ideamos a través también de una iniciativa de la diáspora IESA Madrid, porque esto fue idea de Fren, de que presentáramos nuestras ideas en un formato que se llama Pechacucha, donde teníamos 7 minutos y 7 láminas para presentar ideas de esto. Yo, basado en todas estas cosas que les conté, preparamos una propuesta para recibir feedback de la creación de un centro de estudios de la diáspora, ¿no? Y la creación de este centro de estudios de la diáspora, la idea era hacerlo desde el IESA, emulando otros centros de estudios que el IESA tiene, como el Centro de Emprendimiento o el Centro de Energía, ¿no? Eh, y eso fue un poco cómo germinó este proyecto. Para no aburrirlos ni ponerles una presentación ni nada por el estilo, les cuento muy rápidamente lo que pretendíamos hacer con este centro. El centro tenía como tres componentes. Obviamente, un componente era el de investigación. O sea, queremos entender mucho más el tema de la diáspora. Y esa investigación pasaba por contarnos, ver si podíamos tratar de hacer este estimado del poder económico de esta diáspora y luego también estudiar otras experiencias de diáspora como la nuestra y que habían tenido un resultado económico inclusive palpable, ¿sabes? Porque la gente habla mucho de lo que pasó en Irlanda, la gente habla mucho de lo que pasó en la India, la gente habla mucho de algunas experiencias de diáspora empresariales que se convirtieron en diásporas muy potentes. Ese era uno de los componentes del Centro de Estudio de la Diáspora. El segundo componente era un componente de formación. Y ese componente de formación, obviamente viniendo del IESA, era poder trabajar en programas de formación para la diáspora en el exterior y probablemente hacerlo a través del IESA, ¿no? En diferentes tipos de habilidades que esta diáspora podría requerir cuando se estaba insertando en diferentes mercados laborales, un poco en las mismas líneas de lo que estábamos haciendo nosotros en Madrid en ese momento. Y el tercer componente de este centro de estudios de la diáspora era una cosa, una preocupación, y aquí de repente me gustaría que ustedes me dieran algunas ideas, porque lo que nosotros vimos es que ahora hay un montón de observatorios, de iniciativas, ¿no? Que hacen diferentes cosas, ¿no? Algunas tienen ayuda humanitaria, otras tienen, otras cuentan a las organizaciones de la diáspora, otras hacen diferentes tipos de trabajo. Pero lo que nosotros notamos es que muchas de estas iniciativas, a pesar de que tenían sinergias, no las veíamos trabajando, eh, digamos, integradas o de manera conjunta, y en esa preocupación metimos este componente de ver cómo poder fortalecer esa red de redes, ¿no? Ya que teníamos diferentes iniciativas de diáspora, ver cómo las podíamos hacer trabajar más juntas, dado que algunas tenían el mismo propósito, ¿no? Y Nuncia le agregó una parte que fue interesante en la parte de investigación, que era una especie de tipología de los negocios de la diáspora. Y eso, cuando hicimos el evento de kickoff del Centro de Estudio de la Diáspora, se hizo aquí en Madrid, se hizo en el IE, y se hizo un evento que probablemente algunos de ustedes estuvieron en ese evento, donde además trajimos otras diásporas para que hablaran de su experiencia, como el ejemplo de la diáspora africana aquí en España, y también algunos casos de estudios que habíamos hecho sobre el aterrizaje de los venezolanos en el mercado laboral español. Entonces, voy a decir un par de cosas más y los proyectos que están en marcha, y luego si quieren lo abrimos un poco a discutir y de repente también le pido
a Juan Ernesto y a Efren que hablen un poco de estas iniciativas que mencioné. En lo que andamos ahora es, estamos buscando funding para el Centro de Estudios de la Diáspora. Tenemos varias propuestas que hemos presentado para hacerlo. Las propuestas obviamente van en línea con lo que ya les mencioné. Tenemos una propuesta que hicimos con Efrem para hacer un focus group, ¿no? De diáspora, en este caso empezar con Madrid, pero no necesariamente tiene que ser Madrid y España, sino que esto se podría extender a otros países, donde nosotros básicamente le preguntábamos a la diáspora en estos focus groups qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Porque lo que no nos parecía muy lógico era venir con un programa de formación para diáspora si nosotros no tenemos muy claro, y seguramente eso va a cambiar de país en país, qué era lo que esa diáspora necesitaba. Y una vez que, que hubiésemos levantado esa información, bien sea por encuesta o por focus group, entonces diseñar un programa de formación de esa diáspora, ¿no? Y la manera en que lo pensamos, y de repente luego Efren habla un poco más de esto, era con un componente, porque una cosa que siempre nosotros hemos dicho es que cuando tú te conviertes en diáspora y llegas a tu nuevo país, ¿no? Básicamente, digamos, tienes que aprender cosas del país al que llegaste, ¿no? A la gente a veces llega y eso es un proceso que toma tiempo y nosotros queríamos meter dentro de este módulo una especie de crash course al país al que llegaste, incluyendo cosas tan básicas como cómo funciona la política, cómo funcionan los gobiernos, qué son las cosas que hacen, etcétera. Pues nos damos cuenta que muchas veces la diáspora aterriza de manera abrupta y le toma un tiempo hasta que sabe cómo funcionan ciertas cosas que son muy importantes dentro del país. Y el segundo componente sería un componente más dirigido a desarrollar habilidades, ¿no? Para ese componente de la diáspora, ¿ok? Ese es un proyecto que ya tenemos listo y lo estamos presentando para obtener financiamiento para hacerlo, pero que podría ser una cosa autosostenible en la medida en que si podemos obtener como el capital semilla para hacer esta primera barrido de información y diseñar el currículum. Luego esto lo podría impartir el IESA o alguna organización que nosotros pensamos que lo pueda hacer. Ese es el proyecto. El otro proyecto es el que ya les comenté, que es el proyecto de el poder económico de la diáspora venezolana, ¿no? Y ahí estábamos tratando de volver a lo que hicimos en el año 2008, que ha pasado mucha agua bajo el puente con Lorenzo y con la gente de negocios digitales, y tratar de desarrollar alguna metodología para obtener, si bien no vamos a tener toda la información, al menos tener un primer mapeo o una primera base de datos de esta diáspora empresarial, con la idea de luego buscar cómo vincular esa diáspora a diferentes objetivos. Por ejemplo, como yo les comenté, Ashoka lo tiene claro, Ashoka los busca para poder financiar a sus emprendedores sociales, ¿no? Nosotros podríamos eventualmente pensar en programas de inversión en Venezuela o de apoyar a gente que ya está en Venezuela haciendo cosas, ¿no? Cosa que yo sé que ya algunos de ustedes hacen, ¿no? De manera individual, pero la idea era un poco ver si podíamos trabajar un poco más en red. Esos son los dos proyectos que están andando y estamos terminando el primer white paper, así lo llama el IESA, ¿no? De este centro. Y este primer white paper está basado en una tesis que hizo un estudiante del IE aquí en Madrid, donde este estudiante que lo presentó en este evento de lanzamiento del IE, encuestó a más o menos unas 250 eh, emigrantes venezolanos, emigrantes ya básicamente diáspora, sobre sus condiciones de entrada al mercado laboral español, ¿no? Y un poco cómo había sido el mecanismo de ajuste al mercado y cuáles son las cosas que ellos habían encontrado que los ayudaba a entrar al mercado y cuáles son las cosas que le habían impedido la entrada al mercado, ¿no? Por ejemplo, cosas como que no encontraban programas de inducción, que para uno son muy naturales, muchos de ellos decían que cuando habían entrado a trabajar no habían programas de inducción. Muchos también decían que les costó un poco adaptarse a todos los temas culturales, a la forma, a los códigos particulares de acá, ¿no? Y luego encontramos también cosas que luego cuando la cuento me dicen que aparecen todos los estudios que si tú les preguntabas si las cosas que te hicieron migrar de Venezuela cambiaban y volvías a una situación similar a la anterior, ¿volverías o no volverías? Y bueno, la mayoría contesta que no volvería, ¿no? Y bueno, varias cosas. Esto lo estamos terminando con Efrem y con este estudiante que lo hizo, y la idea sería publicarlo
en las próximas semanas, en los próximos meses. Eso es un poco el menú de cosas que estamos haciendo, ¿no? Y la idea es, bueno, nada, tener su feedback, y ver un poco qué cosas se les ocurre, qué podríamos hacer, quién quiere venir de voluntario a trabajar con nosotros en el centro, ¿no? Y qué otras cosas podríamos hacer. No levanten la mano todos al mismo tiempo, ¿no? Pero no sé si Efren y Juan Ernesto quieren agregar un poco a lo que ya yo conté. Bueno, con gusto, Germán. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y siempre es un gusto conversar en estos espacios porque se trata de una caja de resonancia, ¿no? También escucharnos entre nosotros porque a veces uno está tan metido en su dinámica que una mirada fresca o alternativa también ayuda. Y bueno, efectivamente, estas propuestas del Centro de Estudios de la Diáspora, en los que me ha tocado trabajar, fundamentalmente en la propuesta de formación y en el white paper, nos obligan a ser bastante humildes en el sentido de indagar, ¿no? De preguntar a la diáspora y no recetar lo que uno cree conveniente. Sin embargo, hay unas tendencias muy interesantes en la transformación digital para el empleo, ¿no? Que eso está teniendo un impacto muy importante en Europa y la diáspora lo está recibiendo con cierta preocupación, pero también hay unas oportunidades importantes, ¿no? Con todo lo que implica el Big Data, el Machine Learning, y todo lo que eso conlleva en materia de empleabilidad. Y por otra parte, un tema que también nos preocupa y lo hemos notado conversando con buena parte de la diáspora, es que a veces uno entra en un limbo porque no tienes la conexión diaria con tu país de origen, en este caso con Venezuela, pero tampoco te sientes plenamente integrado con el país donde estás. Y entonces aquí hay un ejercicio de ciudadanía doble, ¿no? Por así decirlo, porque tienes que estar muy atento a lo que ocurre en el país donde estás todos los días, en ejercer el voto, en conocer los deberes y los derechos, pero también cómo apoyas a tu país de origen, porque al final, en muchos estudios que hemos revisado, cuando le preguntas a la diáspora venezolana, están como que muy animados en contribuir con la reconstrucción. Entonces también crear esas redes de apoyo, tanto internamente en España como en conexión con Venezuela, es un tema interesante. Y bueno, y yo creo que aquí lo que se trata es efectivamente lo que dice Germán, en ver cómo los escuchamos a ustedes, qué palabras les resuenan, cómo ustedes ven la diáspora en sus respectivos países. Y bueno, también aprovecho para saludar a Benamar, que fuimos compañeros de estudio en gerencia pública. Y bueno, es una maravilla conectar siempre con gente amiga. Así que bueno, nada, me encantaría también escucharles. Y yo estoy hablando acá, pero yo soy el moderador, Juan Ernesto. Ok, Germán, conozco el proyecto de Google y Ashoka, pero no, francamente no estoy involucrado. O sea, sé de qué se trata. De lo que sí conozco y estoy involucrado es en otras iniciativas como la Cámara de Cámaras Venezolanas en el Exterior que se llama CABEX. Y justo hoy, hace una hora, se presentó en Bogotá el estudio de impacto fiscal de la diáspora venezolana en Colombia. O sea, eso es algo que está ocurriendo en este momento. Si me permiten compartir pantalla, les puedo compartir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento. Déjame ver si puedo. Déjame ver cuál es el desktop aquí. Ah, no, me está pidiendo que apruebe en Systems, que Zoom pueda compartir. Dame un segundito porque esta máquina la acabo de cambiar. Creo que va a tener que salir. Bueno, no importa, les pongo el link ahí. Si entran en Instagram, en la cuenta de Cabex oficial, ahí está lo que en las historias, ya te voy a decir la cuenta cómo se llama exactamente. En las historias está lo que se está presentando en este instante y eso fue son estudios que está haciendo Cabex con una firma que se llama Equilibrium BDC, que es una firma de consultoría en rollo de negocios. Ellos lo han hecho para un país. La ventaja de eso, digamos, de estos estudios, es que se presentan ante las comunidades de los países de acogida
Se ha hecho, si no me equivoco, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en distintos países y ha tenido muy buena receptividad de parte de quienes lo han visto. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría es que hablaran con la gente de Equilibrium. Yo después te paso los datos, Germán, de quién es el consultor líder o el CEO de la compañía, porque creo que, de esa consultora, porque creo que es algo que está muy alineado con lo que estamos haciendo en ese sentido. De hecho, aquí en la llamada también está Leslie, que también forma parte de Cabex y que ha participado en ese sentido. Leslie, aprovecho que levantaste la mano y así no tengo que seguir improvisando. Sí, buenas tardes. En esta oportunidad no estoy en el carro, Beba, ni Alejandra. En esta oportunidad estoy en la cocina. Así que me disculpan que no pongo la cámara, pero es que o sea, esto no se puede ver. Yo quiero agregarle a lo que está diciendo Juan Ernesto. En efecto, Cabex ya ha levantado unos estudios sobre el impacto económico que ha tenido la comunidad venezolana en los países de acogida. En este instante están presentando Colombia. Empezaron con Perú, Panamá, República Dominicana, Costa Rica. Están haciendo en este momento Aruba. O sea, están levantando la data. Lo de Aruba es súper interesante porque Aruba venía en un grave descenso poblacional, porque sus jóvenes se han ido y con la acogida con la llegada de los venezolanos, la población ha aumentado casi en un 10%. Y yo creo que hay que montar un chiringuito en Aruba para los que todavía van a criar hijos y demás, o aquellos quienes quieran criar nietos, cuando venga la información de Aruba. Nosotros tuvimos Cabex, Danieli, que es la directora ejecutiva, nos reunimos con Nuncia. Y en esa reunión Germán iba a participar, pero lamentablemente no pudo participar. Y la idea es que podamos trabajar juntos, porque ya hay una información sumamente importante levantada con fondos de OIM. Nosotros en febrero tuvimos una reunión en Panamá donde hablaron sobre los estudios. Yo se los voy a compartir por el chat. Y lo que creo es que hay que retomar esa conversación y para no solaparnos, sino que uno apoye al otro, sobre todo que ya hay recursos que OIM ha destinado a este proyecto, y porque la intención de OIM es básicamente poder ayudar a que primero el país de acogida entienda cómo una diáspora organizada puede participar activamente en el desarrollo económico y social de la comunidad, y a su vez ayudarnos a nosotros a que podamos desarrollarnos formalmente. Y bueno, entiendo que la parte emocional de arraigo más bien eso es otra área de estudio que hay que trabajar y conversar, ¿no? Pero por la parte económica ya hay un trabajo interesante levantado. Así que yo me Yo, comprometo junto con Juan a reagendar la reunión con Nunce y con Germán y con Efren, de manera que vean cómo uno puede apoyar al otro. buenísimo. Justo yo les iba a preguntar cómo se estaban financiando los estudios, ¿no? Y bueno, es la OIM la que está proveyendo los recursos para hacerlos todos, pregunto. Correcto, correcto. Y Equilibrium es una empresa que está en Perú, pero que el que lideriza el proyecto es un venezolano, y tengo entendido que uno de los socios mayoritarios también es venezolano. Sí. Muchas gracias, buenísimo saber esto. Yo creo que eso es súper útil porque al final, yo recuerdo también que se había hecho en Perú, no sé, cuando estaba Eleonora Silva, del impacto también de la migración venezolana en el Perú, y no sé si es De hecho, parte de... ella es miembro de CABEX, o sea, porque ella También. era la directiva de la Cámara de Perú y ella fue de alguna manera una de las que inició esto. David Licheri se llama el socio que es economista, el socio que lidera la firma de Equilibrium. Y como dice Leslie, ellos están en Perú y bueno, hay varios allí que los dos socios, si no me equivoco, son David y Gustav, un Correcto. venezolano de ese de Carapita, porque se llama Gustav Braukenmeier. ¿Ok? Ese es el otro socio venezolano del proyecto. Correcto. Ajá. Pero Perú fue el primero. Perú y yo creo que hay que apalancarse o de alguna manera vincularse con ellos porque
una de las cosas que, por ejemplo, no es que me hizo ruido, pero que me pregunto y aprovechando la cantidad de cerebros que hay aquí, tú dijiste que uno de los estudios es el poder económico de la diáspora. Si a mí me van a presentar un estudio en el país de acogida del poder económico de la diáspora, probablemente no me interesa tanto como un estudio sobre el impacto fiscal o el impacto económico de la diáspora sobre el país de acogida. Entonces habría que pensar en cuál es el objetivo para también que no solo el título, sino el contenido del estudio vaya encaminado a, por ejemplo, reducir rechazos en los países de acogida de la población migrante, por ejemplo. No lo sé, pero ese es el tipo de cosas que habría que discutir porque creo que el hecho de que se muestre el impacto fiscal, en algunos países lo han llamado impacto económico, en otros lo han llamado impacto fiscal. En el que están presentando hoy en Colombia lo llaman impacto fiscal, porque va directo a las arcas del país de acogida, ¿no? Entonces es el tipo de cosas que probablemente sea interesante a la hora de definir los proyectos en los que se va a invertir, ¿no? De Buenísimo, hecho, sí, Perú, no, el estudio, ay, perdón, de cuando arrancó en Perú, arrancó con esa intención. Justamente en el momento donde un pico muy alto de xenofobia, entonces OIM intervino contra toda esta empresa, Cabex se vinculó y allí es donde demostraron el impacto, o sea, algo así como impacto económico en el PIB Exacto. de la comunidad venezolana en Perú. Y de ahí decantó a los demás países. buenísimo. Sí, no, lo que tú dices, Juan Ernesto, es perfecto, pero nosotros no lo habíamos pensado así. Nosotros lo habíamos pensado en un estudio de impacto, en este caso en España, ¿no? Porque era donde íbamos a empezar. Sino era más bien un estudio de capacidad de esa diáspora económica de apoyar en Venezuela, más que el país de acogida, era más bien el país de origen, ¿no? Claro. Era más el enfoque de ese, ¿no? Pero es un buen punto, porque si lo presentamos en España, van a decir, esto es lo que se quieren es devolver la plata para allá, para Venezuela, y no va a ser tampoco tan atractivo para... Tal cual. Exacto. Y a Qué Benamar. gusto saludarlo, don Germán. Un abrazo grande desde Panamá. Efren, igualmente un abrazo, hermano. Gusto saludarte. Para los que no me conocen, Abenamar de la Cruz, egresado de la maestría en gerencia pública de IESA en 2011, recuérdame, Efren. Y mexicano de nacimiento y venezolano por decisión y por amor a mis hijas que ese país me dio mientras viví unos 8, 10 años casi en Venezuela y tuve la oportunidad de conocer a este señor extraordinario, don Germán Ríos. Trabajamos juntos en CAF. Y por invitación de la señora Beba Pacheco, que te mando un saludo y un abrazo grande, Beba, me invitaron a formar parte de los 3 embajadores del IES aquí en Panamá, junto con Juan Armeijas y Rebeca Vidal. Mira, Germán, entré aquí primero por saludarte, que ahora que es un gusto verte, y porque el tema está muy relacionado en otra cosa que también vendemos, porque tú sabes que los mexicanos hacemos de todo, lavamos, planchamos, cosemos y vendemos barbacoa los domingos. Entonces, en lo que vendemos barbacoa los domingos, te cuento que además de apoyar cada vez que puedo a Liesa, Alumni acá en Panamá, presido la comunidad mexicana aquí en Panamá. Entonces, tu tema viene muy ad hoc porque desde el año 2000, los mexicanos fuera de México empezamos a organizar algo que se llama la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Es una iniciativa que empezó por propuesta de, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, del ingeniero Héctor de Jesús Ruiz, que era CEO de los procesadores AMD por ahí de los 2000. Y empezó a darse cuenta que tenía que haber una forma de insertar a los mexicanos, sobre todo altamente calificados en el exterior, a la inserción cultural y económica, sobre todo en Silicon Valley. Y fue este ingeniero Héctor Ruiz, que en ese entonces, insisto, era presidente de los procesadores AMD, empieza a organizar a todos los mexicanos para que empiecen a promover sobre todo el alto aporte económico, social y tecnológico que la sociedad mexicana en Silicon Valley aportaba. Esa semillita germinó, ahorita somos 6.500 miembros en 60 capítulos, 29 países en los 4 continentes. Eso empieza, te decía, en 2002. En 2009 el gobierno de México lo absorbe como una iniciativa de común interés a través de los capítulos que somos sociedad civil organizada sin fines de lucro en cada uno de los países y trabajamos de manera muy alineada con el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Y eso nos ha permitido documentar de manera importante. Pero un poco tratando de traer esta iniciativa que tengo el gusto de participar ya casi
8 años. Hay 4 temas que nosotros desarrollamos un poco preocupados de cómo hacer que nuestra diáspora de mexicanos en el exterior sea más reconocida. Y decidimos que eran 4 grandes ejes, Germán. Uno es desde luego ciencia y tecnología. Hay mucho aporte en materia de conocimiento, investigación que hacen los mexicanos en los países participantes. Incluso hay diásporas muy especializadas, como en el caso Francia, Alemania, donde participamos en la industria química y científica de esos 2 países. La otra es la diplomacia cultural. Hay mucho aporte cultural que se puede medir y cuantificar como mexicanos desde la gastronomía, la cultura, el arte. Lo denominan diplomacia cultural. Ese es el segundo eje que trabajamos. El tercero es un poco el manejo de los emprendedores en nuestros países, anfitriones. La diáspora emprendedora es grandísima, tanto hombres como mujeres, y eso lo impulsamos fuertemente, y ahí metemos el tema de innovación. Y el cuarto y último, que parece menor, pero es muy importante y ha ayudado mucho a las comunidades a fortalecer y florecer, es la responsabilidad social. Hay mucha acción de las comunidades organizadas en materia social, desde apoyar a las comunidades venezolanas, como incluso en su participación en muchas acciones sociales en ese tema. Entonces, te comparto esos 4 ejes porque son el corazón de la Red Global de México. Todo lo que hacemos lo potenciamos en esos 4 ejes. Obviamente cada capítulo tiene su propia personalidad. Por ejemplo, en Inglaterra está el tema financiero. Ahí todos son banqueros. En Panamá, acá todos somos comerciantes y banqueros. Pero, por ejemplo, tienes ahorita, te decía yo, en Francia, en Alemania, la mayoría son científicos. Todo el mundo está en el tema sobre todo en la industria de cosméticos, y se han hecho fuertes enlaces económicos con México. Y ahí va una segunda parte. Cada capítulo tiene como objetivo 2 grandes ejes. Uno, impulsar a los mexicanos en el país, demostrar que no toda la migración que se tiene en el país, decimos nosotros, va por abajo cruzando el río, sino también por aire se mueve mucha diáspora de gente de gran valor económico y científico que aporta a sus países. Entonces, la importancia es dar a conocer a esos un poco, y te voy a confesar algo, inspirado en Pro Da Vinci. Hemos creado una plataforma donde estamos buscando que todo mexicano que quiera dar a conocer lo que hace en su materia técnica, lo publique. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso, una gran plataforma que va a agrupar a todas esas comunidades. Y por último, los nodos. Hemos desarrollado por cada estado de la República Mexicana un nodo que tiene la obligación de conectarse con un capítulo en el exterior, de tal forma que hay una transferencia tecnológica de aquellos mexicanos reconocidos que están en algún tema en específico, y apoyar al nodo estatal o subnacional para que desarrolle ciertas actividades. Por ejemplo, yo soy del estado de Tabasco, del sureste mexicano. Y por ejemplo, hay todo el tema de agua potable y saneamiento es fundamental. Estamos llenos de ríos y agua por todo lado, y han tenido relación con Panamá por todo el conocimiento que tiene de cuencas hidrográficas por el Canal de Panamá. Entonces hacemos un vínculo entre la ciencia y la tecnología de los especialistas de Panamá con los especialistas de Tabasco para poder desarrollar soluciones a algunos problemas del estado. Corto por aquí, quería yo transferirles esa experiencia que estamos teniendo, porque sé que Venezuela tiene una potencial brutal en los países donde está trabajando, y creo que con estas ideas pues algo aportan a ese conocimiento. Un saludos a todos. Saludos, Germán. Saludos, Efren. Saludos, Beba. Excelente, Abenamar. La verdad que esto que nos cuenta es música para nuestros oídos, porque en esa es la dirección en la que nosotros nos queremos mover, ¿no? Eh, y bueno, no sé si alguien más de los que está acá, Vanessa, las Vanesas, que manejan el tema de recursos humanos digamos, si conocen o sea, porque al final, o sea, lo que me pasa a mí, yo conozco bien lo que hace Cabex, ¿no? Lo conozco por ustedes, porque casualmente todos los presidentes de Cabex son egresados del IESA, embajadores, y están con nosotros, ¿no? Y bueno, Juan en Panamá, el otro Juan en México, Eleonora, que no es IESA, pero era CAF, o sea que todos, Leslie, ¿no? Están todos, y uno sabe lo que ellos hacen, y que es muy importante, y uno sabe también que a ese nivel binacional, tiene un impacto muy importante, ¿no? Eh, pero yo, aparte de eso, les soy honesto, conozco otras iniciativas más o menos aisladas, pero no conozco algo como lo que Abenamar nos estaba describiendo. Capaz que es que no sé si es que no estoy buscando bien, o es que ustedes saben algo que yo no sé, pero si ustedes conocen algo, sería súper interesante tomarlo.
nosotros aquí en Madrid vemos un poco como la evolución natural por ejemplo, acá no había cámara, lo cual era muy raro. O sea, con tanta inversión venezolana y lo que estaba pasando, no teníamos cámara binacional. Ahora finalmente está apareciendo una cámara eh, y eso creo que es importante. Luego hay otro proyecto, por ejemplo, la Casa de Venezuela, que no sé en cuántos países donde están ustedes ya hay una Casa de Venezuela, pero el proyecto aquí de Casa de Venezuela es un poco inspirado en lo que nosotros veíamos la Casa de los Canarios, la Hermandad Gallega, etcétera, que pasó mucho en los países. Yo a veces, cuando he estado dándole vueltas a este tema, investigando y la motivación cuando presentamos el Centro de Estudio de la Diáspora, una de las explicaciones que tenemos es que por ejemplo, yo puedo entender lo que Abenamar me acaba de contar, porque la historia de la diáspora mexicana es muchísimo más larga que la historia de la diáspora venezolana. O sea, la nuestra fue una diáspora básicamente a brinco a rabioso, ¿sabes? Si los números son ciertos y son 8.5 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, se fueron en un periodo muy corto. Y la verdad que fue masivo y no, digamos, y mi percepción es que se van a organizar, pero todavía no lo han hecho porque, digamos, apenas están como aterrizando, llegando y empezando las iniciativas. Pero no sé si alguno quiere compartir. Ahí veo que Vanessa oyó mi llamado y me va a decir algo. Sí, bueno, yo agradezco también muchísimo la visión tan estratégica de Benamar. La verdad es que mi aporte es mucho más pequeño. Porque yo creo que por el lado del último eje del que Benamar hablaba, ¿no? De este lado como más psicosocial, si se quiere, ¿no? Más de los aportes de las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro. Lo que yo he visto en Barcelona es que, y de hecho estoy colaborando directamente con una organización de este tipo, que se llama Gente Plus, y ellos están haciendo estudios de la diáspora venezolana aquí en Barcelona. Entonces yo me pregunto, estoy colaborando con ellos justo en este momento y estoy diseñando un programa similar al que diseñamos hace algunos años ya, Germán, un programa un poco de adaptación, ¿no? De lo que requiere el venezolano emigrante para adaptarse al mercado español y conseguir trabajo. Pero ellos están haciendo estudios un poco desde atrás y una cosa que me llama la atención es que para recibir financiamiento de los ayuntamientos, ellos necesitan expandir el tema migratorio y no hablar solamente de venezolanos, sino como de migrantes en general. Entonces, no sé hasta qué punto muchas de las organizaciones y las fundaciones están trabajando de ese modo, ¿no? Como con una figura un poco más amplia de la solamente venezolana, precisamente para obtener ese apoyo y ese financiamiento a los programas que ellos sacan a la luz. Y luego, a través de estas fundaciones, los ayuntamientos dan financiamiento para que para que estos programas se ejecuten y que la gente participe en esos programas. Entonces, pienso que se podrían hacer también alianzas con este tipo de fundaciones, tanto para obtener información como para nosotros ir con este programa que decías de educación, Germán, ¿no? A través de gente que ya está organizada para eso. Es un aporte mucho más pequeñito, pero bueno, enfocado hacia esa área que es mi área de impacto y expertise, ¿no? No, buenísimo. La verdad que lo que dices también, digamos, nosotros tenemos aquí en Madrid, que seguro muchos de ustedes la conocen, Código Venezuela, ¿no? Que es fantástica, pues, porque eh, es otro tipo es otro tipo de organización, es el tipo de organización que te ayuda a resolver temas legales, muy típico, ¿no? Te ayuda también a conseguir empleo, te ayuda con formación y te ayuda también con temas digamos, de diferentes niveles de adaptación. Sí, sí. Eh, Nosotros estamos desarrollando con ellos programas de adaptación que tienen 4 módulos que van un poco en esta línea de cómo conseguir trabajo. Y mi esposo, de hecho, está desarrollando un programa con ellos de atención en crisis, ¿no? Por el lado de la psicología, de todo el tema del duelo migratorio, etcétera, que también termina siendo una traba importante. ¿Esto me dices con la de Barcelona o con Código? Sí, con la de Con la, Barcelona. con la de Barcelona, buenísimo. Bueno, por ejemplo, a lo mejor sería buenísimo poner en contacto, si no lo están ya, a Código Venezuela con esta que tú estás trabajando, ¿no? Porque lo hacen en Sí, Barcelona, en Madrid, ¿no? Y eso, digamos, eso era como también uno de nuestras ideas, ¿no? Porque de repente hay varias cosas que se están haciendo que se parecen, pero no, todavía no se conocen y no se todavía no hablan, sé, ¿no? correcto. Exacto, y eso era también algo que queríamos ver. Para Y eso tenemos otra, que
Ajá. Perdóname, Germán, es No, que no, otra no, cosa, dime. otra cosa que tengo en la cabeza y que siempre pienso cuando voy a este tipo de programas es la gran diversidad de perfiles migratorios que tenemos, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en este club, y perdónenme que lo diga de esta manera, pues la verdad es que todos los egresados del IESA tenemos un cierto perfil, tenemos un cierto acceso a información, a educación, etcétera, pero de esos 8,5 millones venezolanos, la verdad es que no, nosotros somos la élite de esa migración. Entonces, cuando pienso en este tipo de programas, otra de las preguntas que me hago es cuál es el target al que nos estamos dirigiendo, qué es lo que realmente queremos obtener, qué información queremos obtener y qué podemos dar, porque es que estamos hablando, yo soy embajadora del IESA en Barcelona y pues este es un círculo selecto de gente, que para mí es muy fácil ayudar y poner en contacto, ¿no? Y conectar, pero no es la mayoría de la gente cuando hablamos de temas migratorios. Entonces, un poco la pregunta que lanzo al aire es cuál es el alcance, ¿no? De este tipo de iniciativa. No, buenísimo. Bueno, hay varias manos levantadas. Vamos por orden. Vanessa, Vanessa 2. Bueno, las Vanessa estamos conectadas. Yo iba directo a eso. ¿Quién es nuestro cliente? O sea, ¿a quién vamos a ayudar? Porque en el caso de Argentina, la verdad que nuestro grupo de IESA es muy diverso, muy diverso. Yo no sé, no es tan élite, Vanessa, no es tan élite. La verdad que ese fue mi primer choque cuando llegué a conocerlo. De verdad, yo decía, ¿y este fue egresado de IESA? Y esta, o sea, me chocó muchísimo. Después, aquí en Argentina hay muchas organizaciones sociales que ayudan a venezolanos. Eh, yo conozco bastante a lo que es Alianza por Venezuela. Sin embargo, después empiezan las guerras internas de poder, quién está conectada con el gobierno, quién no. Eh, em, quién quiere sacar un rédito político, quién no, porque cuando yo llegué participé activamente con Alianza por Venezuela, porque además soy muy amiga de Elisa Trota, quien fue la embajadora de Venezuela para Guaidó. Entonces, bueno, me involucré mucho con ella y después cuando estás adentro te das cuenta pues de todo lo que sucede alrededor. Y ellos estaban muy enfocados, o están muy enfocados, en ayudar a ese venezolano que llegó sin conocer nada. O sea, no, a veces ni te explicas cómo llegaste a Buenos Aires, porque no es lo mismo llegar a Lima o llegar a Bogotá o llegar a Cúcuta. O sea, llegar a Buenos Aires es lejos. Este, se le suma los cambios climáticos. El venezolano no estaba acostumbrado a vivir invierno, otoño, primavera. Entonces, bueno, la recogida de ropa para el momento del invierno. Entonces, era una ayuda como, o estas organizaciones están muy agrupadas para la ayuda de emergencia, pero una vez que ese venezolano se instaló y conoció, eh, hay que subir al nivel de la ayuda, porque ciertamente hoy día no creo que ninguno esté llegando con una maleta como llegaron en el 2010, como llegamos en el 2017 o 2018. Y el mismo argentino lo siente, que justo la semana pasada yo estaba en el café donde vivo y una vecina dice, ay, pero qué suerte que afortunada eres de vivir aquí. Claro, ellos creen que no sé, que todos los venezolanos llegamos en autobús o llegamos o sea, como que todos nos dieron una patada y váyanse. Y dije, bueno, sí, pues sí, sí, soy muy afortunada. Y me dice, pero ¿sabes qué curioso? Ya yo no siento que estoy en la calle y veo el venezolano indigente en Buenos Aires. Y yo le digo, no, ya pasaron 8 años. O sea, el ser humano asciende, se transforma, progresa, y ya ese venezolano que llegó sin saber dónde estaba parado, ya está, sea en trabajo formal o en blanco o en negro, pero ya con un trabajo y conociendo la situación este país. O sencillamente que pues, se fue, porque también ha habido un éxodo de Argentina, por lo menos importante, que ha regresado a Venezuela o se ha ido a otros países. Entonces, bueno, mi punto como para saber cómo poder ayudar es saber a quién vamos a dirigir, cómo y realmente si ya hay asociaciones que están dentro del país, cómo podemos hacer uso del conocimiento que ellos ya tienen para no empezar tan de cero. Gracias, Vanessa. Efrem. Sí, yo quería comentar algo muy puntual
Y es que, bueno, yo en Venezuela inicié como mi actividad profesional en el mundo de las ONGs, ¿no? Y yo una cosa que sí veo con años de distancia era como la no cooperación, era una cuestión de que cada quien defendía como su territorio. Yo creo que una gran lección como diáspora es que estando en distintos países, uno entiende el poder de la cooperación. Y yo escuchándote, Germán, porque he estado en muchas reuniones donde la gente defiende el proyecto, tú más bien lo recibes como, bueno, vamos a conectar a esta persona con esta persona, vamos a aprender de la experiencia mexicana, vamos a aprender de la experiencia de los irlandeses. Y yo creo que ese es el espíritu que debe reinar hoy en día en la diáspora global, ¿no? A ver cómo cooperamos y cómo aprendemos, no solamente de nosotros, sino de otras experiencias que seguramente tienen mucho que ofrecernos. Entonces, yo más que agradecido, además, contigo, Germán, por invitarme a participar en el Centro de Estudios de la Diáspora, pero también por ese talante, por ese tono de aceptar con humildad y con generosidad todos los insumos que van llegando, porque creo que de eso se trata y eso también es un gran aprendizaje de nosotros como comunidad. Creo que antes estábamos como muy aferrados a nuestros espacios de poder y hoy en día hemos entendido todo lo contrario, lo que es el poder de la cooperación. Era eso. Gracias, Efraín. O sea, para mí, en mi experiencia personal, les tengo que confesar que el IESA fue muy importante para mí en esta conexión, porque cuando en cierta forma, me reenganché con el IESA, y aquí está la Beba y aquí está Alejandro, que son gente, digamos, ellos son articuladores de redes. Y la verdad que digamos, yo no sé ni cómo terminé dirigiendo el International Faculty, ni en el board del IESA, ni en nada de eso. Beba dice que ella sí sabe, pero yo no sé. Pero al final fue por eso, porque, digamos, como yo la llamo cariñosamente, esta diasporita es muy potente. Y me gustó mucho esos comentarios de las dos Vanessas, porque eh, aquí nos pasa igual, ¿sabes? Cuando nosotros estamos tratando de apoyar a nuestra red IESA, encontramos lo que Vanessa, lo que tú contaste en Argentina, nosotros lo encontramos aquí en Madrid. Digamos, nosotros cuando íbamos al picnic ahí en el Retiro, digamos, ahí había de todo, había, digamos, desde el CEO de una compañía súper exitosa y tal, hasta una persona que había estado en PDVSA, que se había ido, la estaba pasando muy mal y le estaba costando mucho reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Quién es el cliente? ¿No? Y el cliente, digamos, en este caso nuestro, lo que nos une es que tenemos una etiqueta que somos del mismo lugar. Pero, y aquí también creo que hay un punto importante. Yo he estado trabajando con la Universidad Metropolitana. O sea, no tengo nada que ver con la Universidad Metropolitana, excepto que alguna vez di clase en la Universidad Metropolitana. Y va en la dirección de lo que dice Fren. Hay algunas cosas que están mucho mejor organizadas que otras. Por ejemplo, la Metropolitana está bien organizada, y esa está bien organizada. La Central no está organizada. La Simón Bolívar me dicen que sí, pero no, ¿no? Entonces, como que este proceso de aprender a formar redes y luego exportarlo a otras posibles redes, creo que es lo que crea poder, ¿no? Tenemos aquí a Leslie y a Luisa. Yo, ahorita que dices lo de las universidades, la Monte Ávila tampoco está organizada. Y como la Monte Ávila, o sea, tengo grandes amigos y grandes profesores, a cada rato me escuchan, o sea, de lo bien que están organizados nosotros, siempre están preguntando cómo lo podemos apoyar y cómo lo podemos apoyar. Y yo creo que eso sería una extraordinaria iniciativa también. O sea, que desde el IESA nazca no, porque todos los venezolanos de alguna forma u otra, bien sea que estemos afuera o bien sea que estemos adentro, tenemos la necesidad de conectarnos. Y yo quería agregar una cosa rapidito con lo que decían las dos Vanessa con relación a esa élite. Quieras o no, estén o no en la posición que estén, Alianza siempre lo he visto como una élite. Y ahí, por ejemplo, ahorita que tuve la oportunidad de compartir con Germán y con algunas compañeras del IESA en Madrid, y que están participando algunos egresados del IESA en lo de Casa Venezuela, yo les dejé la preocupación o la inquietud de cómo lo van a mercadear.
porque no es una iniciativa del IESA y eso me preocuparía porque la gente podría sentir que está siendo excluyente y es todo lo contrario. Entonces, creo que, que eso es importante que también que veamos cómo lo vamos a, es una iniciativa del IESA, pero para todo el mundo. De acuerdo. Luisa, Eso me encanta. Hola, hola a todos. Sí, bueno, contenta de poder participar hoy, que casi nunca puedo, sino eh, no hablando ni apareciendo en video. Pero bueno, lo que quería, Germán, era un poco, bueno, primero ponerme a la orden si necesitas ayuda. Yo tenía una empresa de investigación de mercado en Venezuela, así que cualquier cosa que necesites de focus group o algún cuestionario, algo que necesiten, pues estoy completamente a la orden. Y lo otro es que yo siento que, por ejemplo, en países de habla que no es de nuestro conocimiento, por ejemplo, Estados Unidos, yo siento que es demasiado disperso, es muy difícil conectarse con las personas o podamos encontrar, sobre todo aquí en Nueva York. Miami yo veo que está como más organizado, como que la gente, no sé, siento que hay una cámara venezolana, americana o de comercio de venezolanos, siento que hay como más comunidades. Entonces, eso que ustedes están haciendo en España, a mí me parece que deberíamos replicarlo en otros países, porque veo que casi todas las iniciativas son en países de habla hispana, Perú, Argentina, Panamá, pero no veo, yo siento que, por lo menos yo aquí en Nueva York, a mí me ha costado muchísimo entrar al mercado laboral acá en Nueva York. Y pienso que, no sé, habría que como iniciar algo, no sé si en cada uno tratar de organizar en el resto de Estados Unidos, no solo o replicarlo de Miami en el resto de Estados Unidos, o lo que están haciendo en Madrid y no sé cómo, no sé cómo. Incluso yo cuando trato de, o sea, que he querido aplicar en algunas cosas del lado académico, porque yo di muchísimos años clase en la Metropolitana, y cuando se despliegan los institutos universitarios o académicos del exterior, nunca aparece el IESA, nunca está el IESA por ninguna parte. Están muchos de Colombia y de otros países, pero no está el IESA. Entonces, también un acercamiento como al mundo académico, ¿no? Porque yo sé que el IESA pues tiene reconocimiento internacional en muchas organizaciones y pues tratar de acercar un poco, ¿no? Eso era lo que quería decirle. muchas gracias. Bueno, no sé si después Leslie te quiere decir algo porque es nuestra embajadora también en Estados Unidos, pero le paso la palabra a Eduardo. Estaba en mute, perdón. Gracias, Germán. A ver, yo quería entender, para empezar llegué como 5 minutos tarde, he estado tratando de seguir el hilo de la conversación. He escuchado cómo podemos apoyar lo que dijo Vanessa. Vanessa, después te escribo porque me gustaría ver si puedo ayudar de alguna forma. Uno, de ayudar a la gente que llega. Somos perfiles muy distintos, estoy de acuerdo con Vanessa en Argentina. O sea, hay gente aunque somos todos del IESA, tenemos los 10, 20, 30 años que hemos salido del IESA, hay perfil, la vida te ha llevado por distintos caminos. Entonces, esa es poder ayudar a gente, inmigrantes, preferiblemente. Yo ayudo pero venezolanos que intenten de tan sencillo como hacer contactos, buscar laboral, instituciones de apoyo, apoyo emocional, no sé, coaching, lo que sea. Ese es un tema, entonces no estaba seguro si ese es el tema, pero luego escuché Universidad Metropolitana Monte Ávila ayudar a Venezuela, entonces ahí me perdí, porque no sé si es que queremos ayudar a la gente que está en Venezuela. Y otro es también, entre los que los que estamos aquí, también qué oportunidades hay de nosotros hacer cosas, proyectos nuestros. Yo, por lo que entiendo, quizás el 60% de la conversación ha sido ayudar a la gente que está en los respectivos países y cómo podemos replicar el modelo que explicó Abenamar, me pareció fantástico.
Creo que estamos lejos de ahí, pero bueno, hay que empezar por algún paso. Pero sí estoy, ¿cómo podemos replicar eso? Quizás en Estados Unidos es más difícil. Se me ocurrió meterme en el chat de Madrid y creo que es muy difícil explicarlo ahí porque hay una variedad de gente entonces, ¿cómo podemos a través de nuestros contactos, a través de que si llevamos 5 o 10 años en un país, podemos aportar muchas cosas? Yo ahora estoy tratando de llevar una familia que no tiene ni dónde vivir, venezolano. Entonces, pero me cuesta porque no sé cómo hacerlo. Entonces estoy tratando y de hecho le pregunté a Vanessa. Pero entonces quiero saber, el tema es por dónde queremos enfocarnos, dónde poner la energía. Si tratamos de hacer muchas cosas, probablemente no vamos a hacer nada. Si queremos hacer una, a lo mejor el grupo que está aquí, que tiene muchas ideas y ha estado más involucrado unos que otros, podemos entonces llegar a decir, bueno, hicimos esto. Y esta es tener un poco de información. ¿Dónde puede recurrir la gente que llega a Venezuela? Hay unos que llegan a España, por ejemplo. Hay unos que llegan con trabajo y tranquilazos, hay otros que llegan con 1.000 euros en el bolsillo. Entonces, claro, esa es la parte donde me gustaría a mí verme involucrado para ayudar. Estoy muy alejado de Venezuela, soy venezolano, pero hace 25 años, o sea, entonces me cuesta mucho más emocionalmente conectarme. Me conecto más fácil con alguien que está necesitado aquí. Es un poco lo que quería, de tratar de hacer una sola cosa. De acuerdo, o sea, yo creo que apuntamos más a la segunda que a lo primero. O sea, ya hay organizaciones que se encargan, digamos, de todas estas cosas, de ayudarlos a llegar, de aterrizar, digamos, eso, los ejemplos que dieron en todos los países, existe algo así. Cuando empezamos a hablar de las universidades y del resto de las cosas, estamos pensando un poco más en las líneas de Abenamar. O sea, ¿cómo puedes tú hacer que una diáspora sí misma, que es lo que hace esa diáspora, y luego al mismo tiempo puede ayudar al país de origen? Es cierto, ese último punto que hiciste es perfecto. Hay gente que no se siente tan conectada, ¿no? Pero bueno, en la diáspora hay un poco de todo y al final yo creo que la idea es tratar de usar el poder de esa diáspora, de que hay científicos, de que hay tecnólogos, de que hay gente con dinero, de que, etcétera. O sea, cuando, por ejemplo, el ejemplo de Ashoka, que ellos están trabajando en diáspora porque ellos tienen un objetivo muy particular. Ellos quieren ayudar a los innovadores sociales que tienen en los países de donde hay diáspora. Pues esa diáspora al final se convierte en mentores, en coach, se convierten en gente que provee recursos, etcétera. Yo creo que nosotros apuntamos más a eso y por eso cuando estamos hablando del tema de las universidades, por ejemplo, ¿sabes? No es un secreto para nadie que la UCB se está cayendo a pedazos, ¿sabes? Y que no tiene una diáspora organizada de egresados de la UCB que de repente podrían ayudarla de vuelta, ¿no? Pero esa diáspora no está organizada. Y de repente, cuando salió esa conversación, fue precisamente porque nosotros estamos bien organizados, la metropolitana está bien organizada, pero de repente hay otras que no. Y la pregunta es si estas tecnologías es exportable, si nosotros les podemos dar algún tipo de tecnología para que ellos se organicen y luego de repente puedan tener algunos objetivos más concretos de las cosas que esa diáspora puede hacer. Yo te Necesitan confieso, una Beba y a un Alejandro para eso. exacto. Menos mal que tenemos a los dos. Yo te confieso que cuando nosotros Y no lo empezamos soltamos. exacto, cuando empezamos con la primera idea es, mira, yo quiero hacer un mapa aquí de la gente que tiene dinero, que cuando haya que reconstruir, estos sean los tipos que nos puedan ayudar. O sea, esa era la idea más básica, burda del comienzo. Pero ha ido evolucionando en la medida en que pensamos que, como bien lo explicó Abenamar, pues la diáspora tiene muchos caminos de apoyarse entre ellos y de ayudar tanto a los países de acogida como a los de origen, ¿no? Abenamar. Gracias, Germán. Yo quería un poquito aportar hacia la pregunta que hacía Vanessa Olivo de cuál es tu cliente y contarles cómo empezamos, porque obviamente esta diáspora que yo les platicaba, que se formalizó en 2002, pero empezó a trabajar desde finales de los 90, llegamos a esa conclusión. Y algo que quiero resaltar es el esfuerzo que están tratando de hacer de que tengan un contexto teórico, científico, técnico, formal. Y eso es bien importante porque ese es el mensaje que finalmente se traslada hacia los países anfitriones, porque sí siempre hay roce, ¿no? De que quieren estas comunidades, siempre hay ese recelo cultural, pero cuando tú lo centras en una base, en un concepto fundamental, cambia mucho el paradigma de quien recibe esta iniciativa. Voy a explicar, por ejemplo, qué concepto utilizamos nosotros. El concepto que fundamentó esto es cambiar el paradigma de
fuga de cerebros a migración altamente calificada, la economía del conocimiento. Lo que queríamos hacer es buscar cómo los mexicanos en el exterior podíamos aportar a la economía de nuestro país a través del concepto de mexicanos altamente calificados. Esa economía del conocimiento que es el valor más valioso que tiene una sociedad, que es la conjunción de conocimiento de los ciudadanos que aportan en el país receptor. Entonces, a partir de eso es que empieza todo el rollo de decir, bueno, entonces tenemos que empezar por esas comunidades que tienen el perfil más alto. Por eso nosotros hacíamos la broma de que por lo menos en Estados Unidos, que entenderán, tenemos el mayor número de paisanos, pues para los americanos, todos los mexicanos éramos que usábamos el río Bravo, ¿no? Todos éramos mojados. Pero hay una buena parte de migrantes altamente calificados que han migrado por un tema de crecimiento económico. Y también rompías un poco el paradigma de pérdida económica, que toda la fuga de cerebros es una pérdida económica del país. No necesariamente. El migrante que va a otro país genera valor porque está aportando en un país, ganando en dólares y finalmente devuelve a su país ingresos. Eso también por ahí lo manejábamos. Entonces, todo el concepto era pasar, romper un poco, porque es muy complicado. Nosotros también bromeamos mucho de que los mexicanos somos buenos para la fiesta del 15 de septiembre. Ahí nos juntamos todos a ver tequila, a comer taquitos. Pero no se trata de esto, no se trata de, en su caso, comer arepas y un buen pabellón de cuando en cuando, sino a ver qué vamos a aportar técnicamente para hacer crecer la comunidad y fortalecerla. Entonces, ese fue el primer principio. Entonces, sí entramos con el concepto de talento o mexicanos altamente calificados en el exterior, pero luego, después de 5 años, nos dimos cuenta que eso excluía al talento que no está calificado, porque se entendía como calificado el que tiene un título, y no necesariamente. Y lo dejamos a Red Global de Mexicanos en el Exterior o Talento MX, así le decimos, que es todo aquel que ha logrado hacer un aporte profesional en los 4 ejes que yo les hablaba, es bienvenido a esta organización. Un digamos, el sujeto del cliente, que es el mexicano con talento, reconocido por la misma comunidad, que eso es importante, que tenga un posicionamiento en la misma comunidad. Viene el concepto de paraguas. ¿Cómo los metemos a todos? Si tú tienes tu corazoncito con el IESA, pero lo tienes a la Metropolitana, que por eso también soy egresado de la Metropolitana porque soy un diplomado. Entonces, ¿cómo converges a todos, no? Creamos una marca propia, que era la Red MX. Es una marca que se construyó con los mejores amigos que teníamos en marketing de toda la red, especialistas en neurociencia, neuromarketing, etcétera, y creamos una marca propia que englobaba a todos los mexicanos, independientemente de la universidad, del estado de la república, porque ya saben los piques, ¿no? De la capital, con los del sur, con los del norte, etcétera, ¿no? Entonces esa marca englobó a todos los mexicanos bajo este principio de posicionar a los mexicanos. Entonces les cuento esto por si es útil. Y sobre las prácticas de cómo comunicarlo, yo creo que definitivamente estoy de acuerdo contigo, Germán. Lo que ha hecho Beba y lo que ha hecho Alejandro, lo que ha hecho Elías en sí, para conectar a la misma IESA, deberían de escribir un manual, Beba. O sea, yo admiro mucho cómo llevan ese proceso de comunicación constante con todos los miembros del IESA. Creo que fácilmente se puede sistematizar esto y publicar, Germán. Y ese mismo modelo o praxis se pueden transferir a cualquier comunidad organizada que forme parte de esta iniciativa, como sea que se llame en su momento, ¿no? Y con eso cierro mi tema. Manejo de redes, prácticas de comunicación y transferir el modelo para la construcción de esto creo que va a ser muy importante para ir formando esto. Y un último comentario, lo que decía Eduardo, ¿cómo ayudas a la gente que va llegando? Les paso una práctica sencilla. Creamos, cuando todos viajamos, los que hemos sido expatriados, nos dan un manualito de qué hacer en el país de llegada, a qué banco ir, a qué hospital ir, qué dentista es. Nosotros construimos uno para cada país. Entonces, la misma comunidad mexicana, por ejemplo, las señoras, identifica cuáles son los 3 pediatras que funcionan en ese país. Entonces, hicimos una agenda donde ya anotamos todo eso, qué te piden para tramitar la licencia, qué te piden para abrir una cuenta de banco. Algo tan sencillo eso, lo pueden buscar en el capítulo de Londres de la Red Global. Y es el documento que más bajan los mexicanos de su plataforma digital. Con eso estás cambiando la vida a mucha gente, Eduardo. O sea, porque es difícil atenderlos a todos. Entonces, un manual donde digas, bueno, ¿dónde se come la mejor arepa en todo Londres o en Barcelona? ¿No? Si eso le suma servicios públicos, etcétera, cómo leer el recibo de luz, cuánto se paga. Aquí en Panamá en un recibo te cobran la luz eléctrica, el servicio de agua, drenaje, pues mucha gente no sabe eso. Con eso cierro mis comentarios. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Abenamar. Tengo a la Beba. Eduardo, ¿tú volviste a pedir la palabra? No, ok. Él es Pepito Preguntó, el que se queda con la mano siempre levantada.
Oye, qué gusto verlos a todos. Me conecté unos minutos tarde. Estoy aquí en Caracas hoy, en el Centro de Gestión de la Diáspora. Me encanta ver la convocatoria de hoy, me encanta el tema. Gracias por los comentarios que a mi persona se han hecho. Yo tengo dos cositas que aportar. Una específicamente, hoy no está aquí con nosotros Carolina Luis. Pero los invito, Germán, y los que están en España, Germán, Efraín, Vanessa sabe ya un poco más de eso. Carolina forma parte del capítulo de la Universidad Simón Bolívar, de la diáspora de la Universidad Simón Bolívar en España, que está bastante más organizada que la de nosotros, el IESA. Nos llevaban un rato largo antes que nosotros comenzáramos del IESA. Con ella yo intercambié bastantes comentarios y aprendizajes que luego ella quiso que yo replicara en la universidad donde ella da clase. Yo le dije, pero si tú me diste feedback a mí, luego cómo quieres que lo haga. Pero bueno, sepan que Carolina está aquí. Si Carolina hubiera estado, se lo hubiera dicho. Lo estoy haciendo porque conozco y además ese es mi skill, conectar y decirle lo que yo sé, compartirlo con todos. Carolina y el grupo de la Simón Bolívar en España está bastante avanzado en ese tema. Tanto que es mucho más sencillo para ellos, para dejarles aquí un abreboca, porque el tema de identificación y vamos a ver, como en la universidad teníamos un carnet, era mucho más sencillo lograr identificar a las personas, cosa que yo con el IESA no había ningún carnet y por eso tenía que pasar muchas horas surfeando en las redes para poder conseguir a las personas y conectarlas y saber si los Manuel Pérez y los Eduardo Salazar era el que yo estaba buscando o era otro. Pero bueno, cosa que en el IESA no pensamos nunca en tener un código que no fuera la cédula y eso era algo que en su momento fue una barrera para mí en el proceso de limpiar la base de datos y de conocerla, porque no teníamos el documento, los documentos bien. Comentario 2. Si bien existe, y aquí va como un tema de aporte en lo que me corresponde, que es el centro, el capítulo de Miami, si bien existe una cámara en Miami, y esto un poco respondiendo el feedback de Luisa, a mí me impresiona que yo todavía, con todos los años que tiene la VAC y todo el muy buen trabajo que hace la VAC, que es la Venezuela American Chamber of Commerce de Miami, yo hablo con venezolanos en Miami que no saben de la vaca. Entonces, no es tan cierto, Luisa, que estamos muy organizados en Miami, sino que hay ideas que nacen que necesitan ser potenciadas y que son potenciadas por sus actores. Y con esto lo que quiero es decir que es importante sumar cada vez más, que lo que estamos haciendo, lo que está tratando de hacer ahorita este centro de la diáspora, bueno, los necesita todo lo que todo el mundo pueda sumar, porque tú puedes creer que estás utilizando y llegándole a todo el mundo y no necesariamente le estás llegando a todo el mundo. Bueno, de más está, ya saben cuáles son mis skills y estoy a la orden. Muchísimas gracias, Beba. Gracias a tus skills que estamos algunos aquí. Bueno, ese Lu- es uno adicional que además voy a poner esto, eso se llama publicidad. La idea de estas reuniones es exactamente el origen, no sé, no es el origen, pues es uno de los objetivos que está planteado con la diáspora, pero en una escala obviamente mucho menor. Cuando se crearon los capítulos y todos los que me conocieron, cuando los invité a formar los capítulos, era exactamente esto. O sea, el objetivo principal era tratar de apoyarnos a nosotros mismos, que somos comunidades que estamos afuera, a que nos ayudaran. Los chats, cada uno tiene vida propia. Yo también siempre le dije que no hablaran de política, que no hablaran del Real Madrid y del Barcelona, y que no hablaran de religión, porque eso generaba pasiones y muchos conflictos, y que no ayudaba a aglutinar, sino a todo lo contrario, a desaglutinar. Y todos los que se están riendo saben por qué lo estoy diciendo. Porque en el de México no pasa, chicos, pero en todos los otros, hay otros como en Argentina y como en Madrid, que sí que pasa, ¿ok? Y en Panamá tampoco. Pero bueno, la idea es podernos ayudar y sí, era una visión muy altruista mía y sigue siendo la misma visión y creo que sí ayuda.
Más allá de lo negativo que pueda tener, creo que todos los grupos de WhatsApp y todos los grupos que tenemos suman más de lo que destruyen. Y es ese ejemplo de ayuda a cada quien aporta donde puede. Y nuevamente, estas reuniones mensuales que estamos haciendo también buscaba eso. Luego de haber estado un tiempo navegando, 11 años, en la conformación de la red y haber creado los capítulos y a ustedes como embajadores, me di cuenta que no nos conocíamos nosotros como embajadores. Y que la reunión de 1 hora, o llevamos un poquito más de 1 hora, de 1 hora al mes, lo que está buscando es exactamente eso. Ahorita Juan me acaba de pedir el contacto de Aberamar y ya están chateando. No se conocían. Y espero que eso siga pasando y por eso es que siempre tocamos un tema distinto y les invito 1 hora al mes y que se siga produciendo sinergia. La gente me dice, ¿sigues trabajando con Eliesa? Antonio me lo pregunta todas las veces. Vea, ¿volviste a Eliesa? No, yo soy parte de esta red y yo gano tanto como gano con ustedes y ustedes conmigo cuando nos relacionamos y nos conectamos. Y nuevamente gracias a todos que dejaron, los he sacado de la pantalla y me he dado fuertes abrazos con todos ustedes y con los que me falta puedo poderlo hacer. Y en muchas otras cosas más, además de los abrazos. Buenísimo, Beba. Después contaremos nuestra anécdota en Miami, pero no la vamos a contar ahorita. Rubens. Que ya van a Tú. venir los chistes en mal sentido. No, 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 jamás. Bueno, gracias y gracias, Germán. Lamentablemente llegué tardísimo, estaba en otra reunión y también estoy como Eduardo, tratando de agarrar la onda de la reunión. Mis comentarios van, y aquí valga la publicidad de Beba, yo creo que en este tipo de reuniones y cuando me hablan de diáspora, cuando me hablan incluso con otras unidades del IESA, mi comentario es siempre el mismo. O sea, yo creo que nos ayuda mucho, obviamente, conocer en qué está cada quien y cuál es la iniciativa, pero también nos ayuda mucho más cuando eso se logra masticar de alguna manera en donde le ponen a uno fácil el entender cómo va a colaborar, ¿no? Cuando de alguna manera quien está liderando esto lo mastica y dice, mira, yo te necesito, o necesito tus talentos, o ahí está, vamos a decir, ahí está vacante de talento y ayúdame a llenarla si eres tú, a conseguir quien la llene. Entonces, en el caso de la diáspora, en este caso concreto también, o sea, a mí lo he manifestado casi que en todos los foros, en todas las oportunidades, hay como una necesidad de ayudar, de colaborar con los que están aquí, con los que están allá, pero uno no tiene ni el tiempo, ni el foco, ni la motivación para masticar eso. Entonces, en la medida en que pues, quienes están trabajando esto logren bajarlo, aterrizarlo y hacer una invitación más concreta, creo que va a ser más fácil. Incluso la invitación puede ser, o sea, ayúdame, venga, ayúdame a pensar cómo masticamos esto, ¿no? Pero eso ayuda porque eso después nos llevaría a la segunda etapa, que es cómo lo sistematizamos, o sea, cómo sistematizamos ese trabajo. Si el objetivo es ayúdame a pensar esto, bueno, tiene que haber una agenda de trabajo, tiene que haber una cantidad de reuniones, tiene que haber un proceso de responder preguntas como la que hemos hecho aquí, que a quién le queremos llegar, a quién le podemos llegar, qué herramientas tenemos o no, ¿no? Entonces, mi primer comentario va por ahí. Y el segundo va, creo que tenemos, y lo tenemos enfrente y lo estamos diciendo, pero de repente no lo tenemos tan masticado, creo que tenemos una excelente oportunidad con esto que decimos que ha hecho Beba y Alejandro. O sea, me entero por lo que estamos conversando que hay organizaciones en Venezuela como la Monte Ávila, como las universidades y seguramente hay otras que están interesadas en formar redes y en este trabajo que han hecho ellos dos. Bueno, ahí tenemos una tremenda oportunidad y detrás de Beba y Alejandro podemos ir más en ofrecer esto a quien lo esté necesitando allá en Venezuela, bajo el entendido además que obviamente Beba y Alejandro y Nuncia y todos los que han estado trabajando en esto han hecho un gran trabajo, pero además tenemos un know-how, no solo el know-how, de cómo se hace, sino de cuánto cuesta y de cuánto esfuerzo se requiere. O sea, porque una cosa es decir, yo quiero tener una red, siendo el rector de la Monte Ávila, siendo quien sea, pero no le voy a dedicar un dólar a esto. Y otra es decir, bueno, esto va a llevar, no sé cuánto tiempo tiene Beba trabajando esto, 10 años, 5 años, 7 años. Pero si nosotros somos capaces de dibujar esto, como servicio, como producto y ofrecérselo a alguien que en Venezuela o relacionado a la diáspora lo esté necesitando, ya ahí tenemos una primera oportunidad. Y esta, bueno, esta porque surgió de esta conversa, ¿no?
Yo creo que el otro gran reto es ese y bueno, con lo que comentaba a Benamar, nos da un brillante ejemplo. O sea, de alguna manera tenemos que convertir, es un trabajo de emprendedor, pues, es convertir, o sea, identificar esta necesidad que puede tener el venezolano que está donde sea, cómo lo convertimos en un servicio o un producto para llegarle y que eso le sea atractivo y le sea efectivo. Si logramos ese match, bueno, ya tenemos una fórmula ganadora. Entonces, bueno, era solo eso. De hecho, todo esto lo estoy diciendo, no sé si lo han hecho, no sé si se ha logrado, porque llegué tarde, perdón por eso, pero bueno, lo quería compartir. No, buenísimo. Mira, nosotros tenemos, cuando se lanzó el centro, ¿no? Nosotros con Nuncia hicimos una presentación de lo que queremos hacer, o sea, eso que tú llamas masticado. Obviamente hay muchas cosas que no están masticadas porque por eso queríamos tener esta reunión, precisamente para escuchar a Benamá, para escuchar otras cosas, porque honestamente somos nuevos en este negocio y nos hace falta un poco ver esto, ver otras experiencias, ver lo que han hecho otras diásporas con más recorrido que nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no quise traer una presentación y ponerla acá, pero al menos tenemos un esquema así diciendo, mira, queremos investigar este tema, queremos formar en esto, queremos apuntarle a esto. Eso más o menos lo tenemos y precisamente queríamos tener este rebote porque no estamos muy seguros de que eso es lo que se necesita y lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, Pero pero eso nos los puedes compartir, Germán. claro, claro, claro. Yo les... Así eh, cada uno ve cómo puede contribuir cuando los ejes estén más bien un poco descritos y más claros. exacto, buenísimo. Yo se los voy a pasar. De nuevo, yo no sé, ¿se los puedo pasar por aquí? ¿Será? Yo me imagino que la podrías poner en el chat. Lo puedes poner en el chat, en el grupo, Creo que la podrías En el adjuntar al grupo chat, no también de estoy ella. segura. en el grupo de WhatsApp de y Exactamente. así le llega a todo el mundo. Ok, espérense un segundo ahí, vamos a hacerlo en vivo. Gracias, Germán. Súper útil, creo. Sí, sí, bueno, capaz que yo debía haber hecho esto primero, pero... Alejandro mandó el link de esa sesión donde ellos presentaron, más no el documento. O sea, esa Exacto. sesión y Alejandro lo compartió por aquí, Creo lo que podemos rescatar. estoy buscando el documento. Sí, porque yo me la perdí, perdóname. Sí, no, no hay problema, pero digo, Alejandro ya había compartido ahorita, pero fue la sesión, no el documento. Pero bueno, siempre está de bien. Yo, mi gente querida, los tengo que dejar. Como les dije, estoy en Caracas y vine porque mi madre cumplió 99 años y me está esperando para comer. Ay, felicitaciones. Buenísimo. Se les quiere. Felicidades, Beba, gracias. Gracias a todos. Ok, aquí lo conseguí. Ahí va. Bueno, aprovecho la despedida de Beba también para saludarlos a todos, despedirme. Don Germán, lo que necesites a tus órdenes. Mira, no sabes en qué lío te has metido. Ya Que voy, sabes, voy a aprovechar de todas esas arepas y pabellones en Caracas ya está, ya estás. Aquí Mira, está. cuando yo invité a Benamar a esto, él me decía, pero yo soy mexicano. Y yo le digo, ¿y qué importa? Hágale, que venimos y nos hacemos juntos. Pero ¿y yo qué aporto si yo hago esto, esto y esto? Pues hagamos lo mismo con los venezolanos, ayúdanos. ¿Y cómo decirle que no a Doña Beba? Ya sabes, Germán, cómo es. Ok, se las acaba de pasar la presentación Hasta luego. por el WhatsApp, ¿ok? Sí, recibida, Germán, gracias. Buenísimo, denle un vistazo y cualquier idea. Bien, pero bueno, mientras vamos viendo exactamente qué es lo que queremos masticar y qué es lo que vamos a lanzar afuera, nosotros vamos con estas iniciativas. Vamos a publicar este paper, vamos a seguir trabajando con Efren en algunas cosas puntuales, pero obviamente todo lo que nos cuenten y nos aporten va a ser de súper utilidad. Veo a Cheo en el Ávila muy calladito en esta reunión. Y me gustaría, yo sé que a lo mejor no puedo hablar en este momento, darle la bienvenida a Josefina Bruni que se conectó, que me parece buenísimo que esté por ahí. Siempre admirando a Josefina. Cheo, no has hablado, Cheo. Bueno, es que estoy aquí escuchando todo esto y es que me siento como que están haciéndome una historia, ¿no? De lo que me ha pasado a mí, de llegar a un país sin conocer a nadie ahí, empezar de cero a buscar qué hacía, ya había perdido real
y no quería arriesgarme porque perdí más real y empecé a hacer cosas con mucho cuidado y al final no hice nada con ningún venezolano, al final lo esto con, con españoles, ¿no? Pero fue un camino, bueno, ha sido un camino fuerte porque tienes que ir con mucho cuidado y muy lento. Entonces, yo creo que si de verdad lo que decían por aquí, si alguien que llega, por lo menos le pueden dar unos tips, le pueden ahorrar mucho tiempo y muchas malas experiencias. O sea, yo estoy 100% ahí alineado. Déjame procesar un poco, Germán, y después ya te comentaré en Madrid con un debido vino en la mano. ¿No? Y yo quiero también aprovechar de resaltar que nosotros le estamos devolviendo, a lo mejor de una manera muy puntual, pero de una manera muy importante a Venezuela a través de estas reuniones que hacemos con el IESA y a través de los aportes que muchos de ustedes hacen al plan de becas. Eso es algo muy valioso que el IESA siempre agradece de parte de sus egresados y de esas iniciativas pequeñas que pueden ocurrir en Panamá cuando se desayunan cerca del concierto de cierre de campaña y lo que recaudan en el desayuno va para el plan de becas o lo que hace el capítulo de México, que también hace un esfuerzo siempre muy importante por dar un aporte como capítulo. Son iniciativas muy puntuales y muy buenas y muy sentidas que sí se ve o sea, se ve que el IESA puede ser esa casa, ese refugio de la cual no me puedo olvidar y de la cual devuelvo de alguna manera tangible, en este caso con el plan de becas, pero otros también pueden hacerlo dando clases o haciendo otro tipo de apoyo de otra naturaleza, porque en este caso el IESA forma parte de Venezuela y está tratando de autogestionar algo que antes, en nuestro caso, vivíamos con el plan de becas de mercantil y otras cosas que ahora no existen en la Venezuela actual. Entonces, es bien, o sea, les agradezco mucho todos esos aportes que ustedes hacen de manera muy activa y voluntaria para que esto se lleve a cabo. No Sí, sé. Alejandro, quería comentar algo muy breve, y es que la iniciativa de la Casa Club Venezuela efectivamente nace en el seno del IESA Alumni Madrid, pero no es exclusiva. De hecho, ya cerramos una primera etapa. De hecho, yo llegué hasta la primera porque tengo que ocuparme de otras tareas e incluso participé como firmante de los estatutos. Pero la nueva etapa que comienza ahora, después de haber realizado el Business Model Canvas, es incorporar a gente más allá de la red IESA. Y eso es importante porque es el concepto de sumar, ¿no? Es cierto que somos una élite, aunque haya diferencias importantes con el paso de los años, pero esa iniciativa de la Casa Club también, si resulta exitosa, podría convertirse en una referencia para otros países, para otras ciudades, porque es como el proceso natural de toda diáspora. Así como en Venezuela tuvimos la Hermandad Gallega, el Centro Portugués, el Club Italo Venezolano, bueno, lo mismo va a ocurrir con nosotros en cada ciudad donde estemos. Entonces, bueno, simplemente una nota informativa sobre ese proyecto. Germán, creo que estás en mute. Digo que Alejandro, que tú sabes que yo soy moderador y me Sí, empiezo a dar sí. piquiña cuando veo que el tiempo se ha pasado Dale. mucho, entonces Bueno, no no, sé yo si es creo hora que de... podemos dar un momento de cierre. Esta grabación la comparto con los que nos escribieron y no pudieron estar. Y bueno, realmente estamos ahorita más bien con mucha tarea, todos viendo cómo le aportamos para darle foco a una tarea importante. Me gustó mucho eso sencillo que dijo Abenamar de hacer un directorio de ayuda en cada país. Eso es algo que lo podemos hacer de manera rápida y O en cada también ciudad. Nosotros en estamos cada, sí, construyendo uno para Barcelona, de hecho. exacto, exacto. Y bueno, de luego, incluso hay otras redes de voluntarios en el mundo que pueden hacer proyectos que hacen que los proyectos sean autosustentables y que nuestra red tenga un proyecto que nos haga a nosotros sustentables, ¿entiendes? Que incluso podamos tener
una retribución por ese trabajo que nosotros mismos generamos. Entonces, eso lo vamos a ir haciendo progresivamente cuando las circunstancias se vayan dando. Pero bueno, Vanessa, mantengamos este paso y bueno, seguimos. no, Vanessa, lo que seguimos. vamos a hacer es que vamos a hablar con el que te está empleando actualmente y le vamos a decir que te transfiera para Madrid, de vuelta. Exacto. Con Vic. Vic. Yo voy por el mundo, así que da igual. Cuando vaya para Madrid te llamo, seguro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias a Cuídense y todos, se de verdad portan que es bien. súper útil. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Cuídense todos. Chao. Gracias, Icha, por estar. De nada, bye. Chao.